los gobiernos, más importante que qué piensan los ciudadanos, es qué piensan los mercados. No hay democracia sin impuestos. El día que nosotros paralicemos Europa, ese día la Comisión Europea se sienta contigo y negocia. Porque tienes que luchar, tienes que montar pollos. Democracia solo ha existido a partir de que la mujer ha podido votar. Supermillonario que dijo, por supuesto que hay lucha de clases, y la estamos ganando los ricos por goleadas, que los derechos no se heredan. ¿Qué idea tienes tú de la política? O sea, no te interesa la educación, no te interesa la sanidad, no te interesa el agua que bebes y el aire que respiras. Ah, sí, eso sí. Joder, pues eso es la política. Las crisis más fuertes del capitalismo son producto de la desigualdad y de las contradicciones internas del propio capitalismo, que por un lado quiere bajar el nivel de vida de la gente, de las masas en general, de la gente en general, de la población en general, pero al mismo tiempo necesitan que sigan consumiendo. Entonces, la única manera que tú tienes para consumir es o ganas dinero o te endeudas. Como fue una crisis tan brutal, o sea, una crisis equiparable solo con la crisis del 29, ¿no? Equiparable, porque el capitalismo se desarrolla en crisis, pero se desarrolla en crisis relativamente pequeñas hasta que de repente hay una que es gordísima, ¿no? Los teóricos del capitalismo, los políticos que representan, dicen, no, hay que refundar el capitalismo. Pero el capitalismo no se refunda, ni se puede refundar. Es decir, el capitalismo es el que es, tiene sus contradicciones, etcétera, ¿no? Porque las crisis del capitalismo lo que conducen, como es bien sabido, es a la concentración cada vez en menos sujetos económicos o tecnológicos, etcétera, porque los pequeños mueren y los otros se los tragan. Mientras, por un lado, los poderes económicos y los poderes tecnológicos se concentran y se hacen cada vez más fuertes, esos mismos financian discursos para que la gente se separe y se disgregue, que es en el fondo un discurso anticosmopolita, es un discurso antiilustrado y es un poco intentar volver a, digamos, al Estado-nación, América primero, pues Francia primero, Italia primero, Hungría primero, Polonia. Es decir, hay una corriente en Europa en este momento anti-Unión Europea. En el fondo Trump, lo mismo que Putin, quiere encargarse de la Unión Europea. La globalización dirigida neoliberalmente deja mucho excluido, deja mucho perjudicado, y se cree, en mi opinión equivocadamente, que es más fácil defenderse si nos defendemos cada uno en su territorio, en lo que era antes el Estado-nación. No se da cuenta que la globalización no se puede parar. La globalización es producto de la ciencia y la tecnología. Si entrásemos en un periodo de guerras comerciales, como la que está apuntando Trump en Estados Unidos con respecto a China, eso podría conducir a crisis muy profundas. La historia te demuestra que las guerras comerciales empiezan comerciales y acaban siendo militares. De las crisis del capitalismo se sale únicamente con lo que se llama la recomposición del capital, la recomposición del beneficio. Es fundamental, si no, no puede salir de la crisis. Entonces, el problema es que hay momentos en que las fuerzas sociales, sindicatos, partidos de izquierda tienen fuerza para hacer frente a eso y otros periodos en que no tienen fuerza y las avasallan. Un sistema económico distinto, que sería el socialismo o el comunismo, como etapas de la historia, eso no se ve en este momento en el horizonte, ¿no? Pero dentro del capitalismo hay modelos, ¿no? Entonces, el modelo que se ha llamado modelo renano o modelo de estado de bienestar, el que se crea en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ese está en crisis. Los famosos 30 gloriosos, de años de crecimiento en Europa exponencial, etc., ahí las fuerzas de izquierda, los sindicatos, imponen también una política fiscal muy fuerte. Y a través de esa política fiscal se crean los estados de bienestar, únicos en el mundo. Y entra en crisis por varios motivos. Primero, por la flojera de las fuerzas de izquierda y también sindicales, que no han sido capaces de frenar la tendencia neoliberal que se genera a partir de un momento determinado, sobre todo a partir de los años 70. Empieza a haber lo que llama un cierto hundimiento fiscal. Empieza a bajar los impuestos. ¿Qué origina eso? ¿Qué tragedia origina eso? Que al mismo tiempo que bajan los impuestos, los estados, para financiarse, se endeudan. Y eso muta la democracia. Porque
La democracia está basada en que el ciudadano es el acreedor del Estado. El ciudadano es el Estado, porque es el que lo paga. ¿Qué ha pasado? Que ahora ya para los gobiernos, más importante que qué piensan los ciudadanos, es qué piensan los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados son los que le dejan el dinero. Si tú haces una política económica muy contraria al interés de los mercados, te penalizan. Y la batalla central es recuperar otra vez la capacidad fiscal. Es decir, que se ha perdido, no totalmente, porque si uno ve la presión fiscal en los países del norte, todavía es una presión fiscal muy alta, ¿no? En torno al 40, 45, en España en cambio son 10 puntos, 8 o 10 puntos más baja, ¿no? El tema fiscal no es un tema económico, no es un tema económico. Yo coincido mucho con Piketty cuando dice en el libro último ese que se llama El Capital, dice que es un tema filosófico, y yo estoy de acuerdo, es de filosofía del Estado y de filosofía de la democracia. Es decir, no hay democracia sin impuestos, y las democracias robustas son las que tienen sistemas fiscales potentes, porque es a través del sistema fiscal en que se produce la socialización, es decir, donde nos socializamos, donde somos comunidad. La comunidad es la solidaridad que se produce en la distribución a través de la vía de impuestos y sobre todo la única manera de vivir decentemente, es decir, la universalización de la sanidad, la universalización de las pensiones, de la educación, de los servicios sociales. Eso es un estadio civilizatorio superior al que no lo tiene, y me refiero a estadio civilizatorio, o sea, una civilización superior. La primera redistribución es a través vía salarios, pero la siguiente es vía impuestos. Por lo tanto, el salario no es solo el salario directo de la nómina, es tan importante o más, es el salario indirecto que viene a través de impuestos, porque claro, el tú tener la sanidad gratuita, la educación gratuita, etcétera, etcétera, eso es salario. Joder, que sí es salario, imagínate si te la tuvieras que pagar, como ocurre en Estados Unidos, América Latina o en todos esos países, ¿no? El tema de la alternativa es más complejo que antes, mucho más complejo que antes. ¿Por qué? Porque en el fondo el estado de bienestar es una construcción del Estado-Nación. Entonces tú tienes que ver cómo construyes estados de bienestar más allá del Estado-Nación. Y entras en el tema, para mí, central, clave y absoluto, que es la construcción europea. O tú construyes un espacio federal, o cuasi federal, en fin, o algún tipo de espacio a nivel europeo que sea capaz de incidir en los temas del estado de bienestar, que te permita competir en términos globales con ventaja, pero no con ventaja en salarios bajos y en pensiones bajas, ¿no? Sino en más tecnología, más ciencia, es decir, más calidad de los productos y más democracia. Claro, por eso lo construyes con la democracia. O si no, la batalla a nivel nacional, si la libras solo a nivel nacional, la tienes bastante perdida. Para poder llegar a una visión global progresista que dirija la globalización en un sentido progresista e inclusivo y dé la batalla a una globalización neoliberal, hay que empezar por crear zonas regionales potentes desde el punto de vista democrático para recuperar un modelo alternativo al neoliberalismo salvaje que ha llevado a las crisis. Yo no veo un camino que no sea el fortalecimiento de la Unión Europea. La Unión Europea es todo, mercado, no sé qué, pero no tiene una parte social, la Europa, y eso es lo que falta, eso es lo que hay que hacer. De las deficiencias que le veo al sindicalismo, que tienes que cambiar la mentalidad. Tú tienes que situarte en que estás en un mundo que es global, que tu adversario es global, y por lo tanto tú o eres también global o no juegas el partido. Es que no juegas el partido. Pero es que ni tan siquiera hay un sindicalismo europeo eficaz. La clase obrera, la clase por excelencia internacional, se ha convertido en la más nacional. Ese es el problema. Cuando hoy tú ves que en Francia, en los colegios electorales que votaban Partido Comunista Francés, hoy votan a la señora Le Pen, o en los sitios de Italia que ahora votan a Salvini, ¿no?
Pues claro, es muy preocupante, ¿no? Pero es que aquí también existe. Los capitalistas son bastante listos, claro, y entonces dicen, no, aquí no se trata de juntar a todos, ¿no? Aquí se crea el G7. Bueno, pues en el sindicalismo habría que hacer algo parecido, ¿eh? Es decir, coger los grandes sindicatos europeos y decir, bueno, vamos a hacer una plataforma común y los demás que vengan, ¿eh? Pero si no tienes una plataforma común, unos objetivos comunes que la gente vea, que son fundamentales para mantener las cosas, pues es muy difícil. El 60% o más de las decisiones que a ti te afectan, como trabajador, como tal, se toman en Europa, no se toman en España. Ser internacionalista no es levantar el puño y cantar la internacional, eso no sirve para nada. Es decir, el día que nosotros paralicemos Europa, ese día la Comisión Europea se sienta contigo y negocia. Y ese día tú metes la Europa social, pero para crear la Europa social tienes que tener fuerza. Y bueno, ya sabemos, hemos nacido haciéndolo, ¿no? Es decir, tienes que luchar, tienes que montar pollos. Es decir, si no te echan cuenta para nada, ¿no? ¿En qué trabajan los 18 millones de españolas y españoles que trabajan? ¿Dónde trabajan? Eso te da la idea del modelo productivo, ¿no? Tú te das cuenta que en España, entre construcción, comercio, turismo, servicio doméstico, es una cifra enorme, muy superior a la que hay, por ejemplo, en Alemania. Y sin embargo, el sector manufactura, o sea, lo que sería el sector industrial, es 1 millón, no llega a 1,5 millones. ¿Eso qué afecta? Al empleo. El modelo productivo español genera desempleo. O sea, tú no puedes tener a un obrero de la construcción en nómina todo el año si no hay obras. Lo mismo que ocurre con el turismo. Entonces, claro, cuando hay empleo, en España se crea mucho empleo y cuando se destruye empleo se destruye mucho más que en ningún sitio. Entonces, eso habría que cambiarlo. Cambiar un modelo productivo se hace en un proceso largo, pero hay que hacerlo. Nosotros estamos viviendo una revolución tan potente como fue la revolución industrial o más, que es la revolución digital, ¿no? Bien, la revolución digital plantea nuevos problemas a la izquierda, a los sindicatos, muy fuertes, muy serios. ¿Cómo organizo la dispersión? Si la gente no está en una fábrica, sino que está dispersa, tú tienes que organizar a la gente en el territorio, porque siguen necesitando el sindicato, porque necesitan defenderse, porque están en situaciones muy precarias. Y luego hay un tema, y es que todos estos avances científicos y tecnológicos yo creo que son positivos, y los robots son muy positivos. ¿Sabéis, no? Cuando empezaron las máquinas había trabajadores que rompían las máquinas, ¿no? Porque pensaban que les quitaba el trabajo, ¿no? Luego se dieron cuenta de que no, de que era todo lo contrario, que para producir esas máquinas necesitaban mucha más gente que antes, ¿no? Bueno, pues ahora con los robots hay un poco lo mismo. Los robots no van a quitar el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que tienes que reciclarte y tú no hacer trabajos simples. Tienes que haber más ingenieros, más técnicos, más todo un sector, porque esos robots alguien los tiene que producir. Una sociedad nueva y más justo solo llegará de dos maneras, a través de la ciencia y la democracia. La democracia para dirigir los procesos, pero la ciencia porque es lo único que va a acabar con el trabajo penoso, repetitivo, el que va a permitir reducir la jornada de trabajo, el que te va a permitir una capacidad de valor añadido inmensamente superior y lo que te va a permitir algo que es fundamental en una visión, digamos, socialista o progresista, ¿no? Que es lo único que te puede permitir crear una sociedad diferente. Claro. ¿Por qué? Porque ya hoy, en el capitalismo, empieza a introducirse elementos de lógica no capitalista, que son aquellas lógicas que hacen que las cosas dejen de tener precio. Y eso lo único que se puede hacer es a través de la ciencia y la tecnología, porque si esos procesos te los controlan las grandes compañías, las grandes multinacionales, pues ellos irán en lo que les interesa, que es mantener el beneficio, etcétera, incluso poniendo freno a algunas de estas cosas, que ya ocurre, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en industrias químicas, que frenan porque no les interesa que ese producto llegue de esa manera, ¿no? Entonces, esa batalla es una batalla de la democracia, que hay que librarla a un nivel superior al actual del Estado-Nación, por lo menos a nivel europeo, como mínimo, y luego defender los avances científicos y tecnológicos.
Una de las lacras, ¿no?, de la sociedad ha sido, bueno, la marginación de la mujer, históricamente, una marginación absoluta, y ha sido una larga lucha para ir conquistando derechos, ¿no? Democracia, en mi opinión, solo ha existido a partir de que la mujer ha podido votar. Bueno, pues nadie ha caído en la cuenta de que hay países muy modernos que hasta el año 46, 1946, la mujer no votaba. Y en Suiza mucho más tarde. En Francia, por ejemplo, el 46, Italia el 46. En España el 76. Bueno, eso ha sido una lucha, y esta lucha ha pegado saltos últimamente muy potentes, pero todavía queda mucho, ¿no? Queda mucho. Creo que es una fuerza que está revolucionando muchas cosas, porque claro, es la mitad de la humanidad, y cuando la mitad de la humanidad cambia y conquista sus derechos, es una auténtica revolución. Lo que yo no comparto es separar esa lucha de la lucha social, que esa tendencia ahora que hay en autores diciendo no, eso de la lucha de clases, eso ya no existe. Ahora lo que hay es la lucha del medio ambiente, la lucha del feminismo, la lucha de tal, pero la lucha de clases es una antigualla. Yo no estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Yo creo que la lucha de clases existe. Por supuesto que sí, lo que se da en condiciones diferentes a como se daba antes, ¿no? La lucha de clases no tiene por qué ser tiros en la calle. La lucha de clases es una negociación colectiva. Claro, una negociación colectiva está clarísimo, tú estás de un lado de la mesa y el otro está en el otro lado, y lo que ganas tú lo pierde el otro, vamos, así de claro, ¿no? El gran supermillonario que dijo, le preguntaron si creía que la lucha de clases había lucha de clases, dijo, sí, por supuesto que hay lucha de clases, y la estamos ganando los ricos por goleada. Bueno, pues es un tío realista, que habla claro, ¿no? Claro, claro que existe. La prueba es que los beneficios aumentan y los salarios bajan. El mensaje positivo es que a pesar de todo, es decir, a pesar de la crisis más brutal que ha habido desde los años 30, recordar que la crisis de los años 30 supuso el fascismo y supuso la Segunda Guerra Mundial. Esta vez no hemos llegado ahí, y creo que no vamos a llegar ahí, pero es evidente que hay que librar una batalla para evitar que esas fuerzas que hoy en Europa, con aliados en Estados Unidos, ¿no?, pues bueno, pues están intentando, ¿no?, destruir lo que se ha construido, de estado de bienestar, de Europa, y todo eso. Esa es la gran batalla que tenemos que librar, y esa batalla la tenemos que dar en el campo sindical, en el campo político, con alianzas con otros países, ¿no? Hombre, los grandes cambios sociales y los grandes cambios políticos en España y otros países los ha dado el movimiento sindical, ¿no? O sea, con la dictadura no acabó el rey Juan Carlos, ¿no? Acabó Comisiones Obreras y mucha otra gente, ¿no? Entonces, eso es la clave del asunto. Hoy eso está un poco, ¿no?, un poco despistado. Pero es fundamental recuperar ese protagonismo social de los sindicatos, no pensando que todo es, bueno, pues salario y convenio colectivo, ¿no? Que hay que librar la batalla de los impuestos, hay que librar la batalla democrática, hay que librar batallas del feminismo y hay que librar batallas sociales, la sanidad, la educación o la vivienda, por ejemplo. Son cuestiones que el sindicato tiene que jugar un papel fundamental, porque es la condición de trabajador en su conjunto, en su complejidad, ¿no? Que la política es todo, la política es la vivienda, es la sanidad, es la vida, es decir, es tus condiciones, los barrios, es el medio ambiente, eso es la política. Por lo tanto, evidentemente que los trabajadores tienen que politizarse en ese sentido. Luego ya, partidos, bueno, cada uno que quiera, coja el que quiera. A mí cuando la gente me dice, oye, es que no me gusta meterme en política, le digo, bueno, ¿tú qué idea tienes tú de la política? O sea, ¿no te interesa la educación, no te interesa la sanidad, no te interesa el agua que bebes y el aire que respiras? Ah, sí, eso sí. Digo, joder, pues eso es la política. La gente identifica política con si este ha hecho un máster o no, si el otro, claro, ve esa batalla, ¿no?, y dice, eso es una basura, eso a mí no me interesa nada, no me afecta, ¿no? Entonces, claro, hay que decir, no, la política no es eso es la lucha partidaria, en fin, la política es las cosas del comer, las cosas del comer. Había una señora que me dijo, Nicolás, ¿qué tengo que decirle yo a mi hijo
para que se interese por las cosas porque no se interesa por los sindicatos ni por nada. Dímelo, pero dímelo sin soltarme un gran rollo. Y yo no sabía así muy bien, y dije, pues mira, lo que le tienes que decir a tu hijo es que los derechos no se heredan. Nada más. Es decir, va a heredar la hipoteca que le vas a dejar del piso, si es que le dejas algo, pero las deudas, pero los derechos no los va a heredar, porque si no se involucra, los perderá.